Los ojos del mundo están mirando hacia Estados Unidos porque Donald Trump prestará juramento en minutos nada más como el 47º presidente de Estados Unidos. La investidura se llevará a cabo en un espacio cerrado debido a las temperaturas peligrosamente frías que se registran en la capital del país. Probablemente será un día de investidura más frío desde 1985. Se espera que Trump preste juramento en la rotonda del Capitolio ante el presidente de la Suprema Corte, John Roberts. La lista de invitados incluye a líderes políticos, expresidentes y multimillonarios influyentes. Se espera que el presidente electo implemente rápidamente diversos decretos sobre inmigración y política energética, entre otros. Tenemos 22 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Le damos la bienvenida a esta edición de MBD Noticias. La máxima de hoy va a ser de 24 grados. El tiempo estará el cielo cubierto, algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos están soplando del sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora y rachas de hasta 50 kilómetros y ocasionalmente superiores. Ya con esta vista sobre Montevideo y la Bahía, les decimos que con datos del Centro de Gestión de Movilidad, les decimos que Maldonado, entre Magallanes y Gaboto, va a estar interrumpida la circulación hasta las 9 de la noche. Gurí entre Javier de Viana y 21 de septiembre, el corte será hasta las 6 de la tarde, y Basilio Pereira de la Luz entre Juan Pablo Laguna hasta Plácido Yauri, el corte será hasta las 7 de la tarde. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Tenemos varios titulares para compartir con ustedes que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. Desde las 10 de la mañana, el plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se encuentra reunido analizando la situación del sector, en especial los despidos en la cooperativa de lechería de Melo, Coleme. Sobre el mediodía recibieron al designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. La bancada de senadores electos del Frente Amplio se reunirá esta tarde en La Huella de Sereñi. El encuentro, que será encabezado por el presidente de la coalición, Fernando Pereira, y Carolina Cose, es el primero para comenzar a coordinar el trabajo que iniciarán a partir de febrero, cuando inicie la legislatura. La vertiente artiguista aprobó este fin de semana la precandidatura de Salvador Esqueloto para la Intendencia de Montevideo, sumándose a las del senador Mario Vergara y de la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Crece en Uruguay el problema de las apuestas online por parte de menores, incluso en escuelas y liceos, inventando perfiles y obteniendo datos de sus mayores asesorados por los captadores de los portales especializados. Con la entrada en vigencia este domingo del cese al fuego en la Franja de Gaza, miles de familias palestinas regresan a sus casas en medio de la devastación. En esta primera fase, Hamás liberó a las 3 primeras rehenes y el sistema de cárceles israelí completó la liberación de 90 prisioneros palestinos. A 6 semanas del 1 de marzo y siguen sucediéndose reuniones de transición y de temas que se están concretando. El futuro presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, espera duplicar el número de escolares en escuelas de tiempo completo en el país en el próximo quinquenio, pasando de los 50.000 actuales a 100.000. A nivel de secundaria se trabajará con docentes y no contra ellos para mejorar logros educativos, a diferencia de las actuales autoridades que andaban a los tortazos con FENAPES, dijo Caggiani. El compromiso es duplicar en el caso de primaria, que es cualquier cosa que sea duplicar en el sistema educativo es una apuesta muy importante. Y también lo mismo en lo que tiene que ver con el ciclo básico, así con los primeros. ¿Qué? La cantidad de estudiantes que acceden a propuestas de tiempo completo. Sería 100.000 en el caso de primaria, eso es
con esa hipótesis estamos trabajando. Si llegamos a 100.000, fantástico. Si avanzamos hasta 90.000, también fantástico, porque esto implica que hay más familias que acceden a esto como cuidados y más niñas y niños que acceden a propuestas integrales en materia educativa. Cayani destacó que los recursos se deben orientar a apoyar el ejercicio docente para trabajar en los aprendizajes y la asistencia estudiantil en base a varias medidas. Nosotros no estamos apostando a una lógica de discusión constante con los docentes. ¿Qué es lo que se producía ahora, decís? Y uno veía todos los días a las autoridades y a algunos, ¿no? Las autoridades todos los días los tortazos o con FENAPES o con las maestras de una escuela que leyeron un comunicado. Bueno, eso no. La finalización del bachillerato es algo que se resuelve junto a los docentes. La inequidad de aprendizaje es algo que se resuelve junto a los docentes, no contra los docentes. Mañana martes va a comenzar la transición formal en la Administración Nacional de Educación Pública tras el retorno de la licencia de la actual presidenta Virginia Cáceres. El futuro presidente del organismo, Daniel Cayani, destacó la buena relación que existe con las actuales autoridades y adelantó que la primera preocupación será el inicio de las clases en todos los subsistemas educativos. En el día de mañana nos vamos a reunir con Virginia Cáceres, la presidenta del CODICEN. A partir de ahí se dispara, digamos, todas las reuniones de transición, la solicitud de información. Esto es algo que además estuvo hablado con la presidenta, coincidía, el anuncio de CODICEN coincidió con el inicio de la licencia, no íbamos a plantear cortar la licencia. Las autoridades están trabajando para el inicio de clases. Lo que vamos a preguntar son, primero por los inicios de clase, que ahí va la vida de los gurises y el trabajo de los docentes y funcionarios, y después, bueno, cuáles son las otras cosas que quedan pendientes en términos financieros, en términos de política educativa, digamos, para prestar atención en la transición. La consejera del CODICEN por el orden docente, Daisy Iglesias, dijo a MD Noticias que las futuras autoridades del Ministerio de Educación y Cultura tendrán que corregir definitivamente el decreto que excluyó a la ANEP del comité que evalúa a las instituciones privadas. La norma fue firmada por el gobierno en funciones, pero su entrada en vigencia quedó en suspenso hasta el 31 de marzo. El decreto que tiene que ver con las instituciones privadas se destrabó. Yo debo decir que se destrabó gracias a la repercusión pública que tuvo una denuncia al respecto que se realizó. Se destrabó. ¿Qué se destrabó? Que la composición nueva del comité que iba a evaluar a las universidades privadas, donde se había excluido a la ANEP, se suspendió. Por tanto, la ANEP va a estar hasta el 31 de marzo. Eso permite una participación adecuada y le da oxígeno al gobierno entrante para mover ese artículo y otro más. Cuidado con el otro, que es violatorio de la autonomía de la ANEP porque le confisca el reconocimiento universitario. Por este mismo tema, la Universidad de la República presentó un recurso administrativo para dejar sin efecto el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El recurso plantea que el decreto afecta derechos e intereses legítimos de la UDELAR. El recurso fue firmado el 11 de diciembre y fue una de las últimas acciones de Rodrigo Arín como rector antes de dejar el cargo para sumarse al equipo económico del gobierno entrante. Según publicó el semanario Búsqueda, el recurso pide al Poder Ejecutivo la revocación del decreto 316 del 26 de noviembre de 2024 por causa de agravio a la Universidad de la República al afectar sus derechos e intereses legítimos. Según la institución, los cambios normativos dispuestos debieron contar con los asesoramientos técnicos y especializados pertinentes dispuestos por la normativa vigente, por ejemplo, el del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada y el de la Comisión Coordinadora de la Educación. Además, en el recurso, la UDELAR considera imperioso acceder a la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron mérito al dictado del decreto, solicitando que se disponga la suspensión de la ejecución del mismo. El decreto anterior, de 2014, contó con la iniciativa del Consejo Consultivo,
Consultivo, que propuso cambios a la normativa vigente del año 1995, las cuales a su vez fueron sometidas por el Ministerio a consideración del Consejo de Rectores de las universidades privadas y de la UDELAR. Este proceso duró 1 año y medio. El Consejo Consultivo le dedicó 16 sesiones y el MEC organizó varias reuniones de trabajo. Por el contrario, para los cambios que introdujo el nuevo decreto, no fueron tenidos en cuenta ni la ANEP ni la UDELAR, y tampoco la UTEC, ni el propio Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada. Y ahora vamos a uno de los puntos neurálgicos donde se están desarrollando todas las reuniones que tienen que ver con el gobierno electo. Allí está nuestro compañero Eduardo Delgado en el edificio Plaza Alemania. Eduardo, buenos días. Así es, Pilar, un gusto saludarte aquí en la sede elegida por el gobierno electo para este proceso de transición. Desde la mañana temprano ya varios ministros han estado aquí manteniendo diferentes reuniones y los encargados de comunicación del presidente electo Yamandu Orsi comunicaron que justamente el mandatario electo concurrirá en el correr de la tarde aquí a este lugar donde mantendrá diferentes reuniones. Desde mañana, como decíamos, varios ministros, entre ellos el designado en la cartera del Interior, Carlos Negro, quien entre otros encuentros mantuvo reuniones con Diego Sanjurjo y con Gustavo Leal. También el designado ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, está trabajando desde la mañana temprano aquí en Plaza Alemania. Dijo al salir unos minutos que tiene previsto en los próximos días anunciar lo que resta de su equipo de gobierno en el Ministerio de Educación y Cultura. Recordar en ese sentido que sobre todo falta conocer varios nombres a nivel del sector de cultura de esa Secretaría de Estado. Y tanto esta semana como la próxima estará fuertemente marcada por este tema, los anuncios de los equipos de gobierno de cada ministerio. Mañana, por ejemplo, nada menos que uno de los ministerios más importantes, el de Economía y Finanzas, anunciará el equipo de gobierno. El presidente electo Yamandu Orsi está previsto que participe de ese anuncio, al igual que el jueves próximo, donde se anunciará el equipo de gobierno de autoridades civiles del Ministerio del Interior. Quedará para otra etapa los anuncios respecto a los jefes de policía. Recordar en ese sentido que Carlos Negro anunció que es muy probable que varios de los jefes de policía actuales sigan en sus respectivos cargos. Esta semana también habrá otros 2 ministerios que anunciarán sus equipos de gobierno. Será el miércoles. Primero será el de Industria, que lo hará en el Polo Tecnológico de Pando, y posteriormente el de Ambiente. Después, para las próximas semanas, quedará el resto de los ministerios. Todos los ministros están trabajando en la transición aquí en el edificio Plaza Alemania, con excepción del designado ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien lo está haciendo en el Palacio Legislativo. Y ya que hablamos de Palacio Legislativo, señalar que hoy habrá una importante reunión en la sede del Frente Amplio, en la Huella de Sereñi, desde las 15 horas, primer encuentro de la bancada de senadores electos del Frente Amplio para analizar las prioridades justamente en el primer año de gobierno a nivel del Poder Legislativo. Allí también estará la vicepresidenta electa, Carolina Cose, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Muchísimas gracias, Eduardo. Justamente sobre esta reunión vamos a ver este informe que preparamos, que es lo que se va a hablar en la Huella de Sereñi. La bancada de senadores electos del Frente Amplio se reunirá en la tarde en la Huella de Sereñi y, como estaba diciendo recién Eduardo Delgado, el encuentro será encabezado por el presidente de la coalición, Fernando Pereira, y la vicepresidenta electa, Carolina Cose. Es el primer encuentro que se realiza para comenzar a coordinar el trabajo que iniciarán a partir del 15 de febrero, cuando se inicie la nueva legislatura. Y la vicepresidenta electa Carolina Cose consideró que el presidente Luis Lacalle Pou no debería firmar el contrato para el proyecto Neptuno en sus últimos días de gestión. Cose estuvo este fin de semana de gira en el departamento de Soriano, acompañada, entre otros, por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Sigo pensando que lo que es, digamos, de buenos modos en un régimen democrático es que en el último menos, no, es bastante de cajón. Por eso no lo voté. Para usted no debería Lacalle firmar la licitación. Y no, la verdad. Y el abogado Juan Cereta, que representa a la Comisión Nacional por el Agua y por la Vida y el movimiento Tucutucu de San José, reafirmó que es inconveniente avanzar en la firma del proyecto Neptuno, habiendo procesos judiciales en curso.
tenemos pendiente un proceso judicial donde hay una medida cautelar que aún debe ser resuelta, en este caso por el juzgado del civil de octavo turno, y otras organizaciones sociales tienen tramitado también ante el Tribunal de la Constitución Administrativo un proceso judicial que está pendiente, razón por la cual venimos siguiendo atentamente lo que va ocurriendo y obviamente que no parece prudente firmar un contrato cuando aún resta, un contrato que va a comprometer económicamente al país, cuando aún resta saber si la justicia va a dar el ok o no el ok al proyecto Neptuno. ¿Le llamó la atención el cambio que tuvo de posición de alguna manera el Frente Amplio, que en su momento se pronunció radicalmente en contra de esta iniciativa y ahora a pocas semanas de asumir mantiene reparos de manera más sobria, digamos? Bueno, nosotros no hacemos valoraciones de tipo político partidario, sí tenemos claro que ha quedado suficientemente probado a esta altura con todo lo que ha surgido, que este proyecto es absolutamente inconveniente para cualquier gobierno que asuma, el que está y el que venga. Por lo tanto, después cada uno sabrá las razones, nosotros de lo político partidario no nos corresponde opinar. En los últimos días, OCE registró un incremento del consumo de agua potable y la falta de lluvias del último tiempo llevaron al organismo a que empezara el sábado 11 a usar las reservas de las represas de Canelón Grande y Paso Severino, porque los aportes del río Santa Lucía no resultaban suficientes para abastecer toda la demanda de la planta. La información de consumo y reservas del área metropolitana están fechadas el 20 de enero. El consumo de ayer, domingo, bueno, es de 560.000 metros cúbicos, según fuentes de OCE, confirmaron a MBD Noticias. Como bajó la temperatura, el consumo no fue tan alto. Recordar que el máximo consumo histórico ocurrido fue el 14 de enero de 2022, que ascendió a 702.000 metros cúbicos. Las reservas de Paso Severino se encuentran casi llenas, al volumen al 100%, y con una lluvia del fin de semana la cota subió 3 centímetros. Se está usando cerca del 50% del agua bruta obtenida del trasvase de aguas abajo en Aguas Corrientes y también se está utilizando reservas del embalse de Canelón Grande. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias. Grados en la temperatura en estos momentos en Capital. Recordemos que la máxima es de 24 y la información nos sigue llamando esta vez desde exteriores, de la mano de Federico Yurkovich, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Federico? Muy bien, Pilar, muchas gracias. Exactamente, estamos en el barrio Bellavista, aquí en la sede del sindicato de Conaprole. Hace minutos se retiró el ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, participó de un plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, junto con el Inspector General de Trabajo designado, Luis Puch, y la futura Directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Así como lo habían hecho en su momento con los sindicatos de la industria, Castillo vino aquí a la Federación a escuchar las distintas problemáticas que tiene el sector lácteo con sus diversidades, con una empresa como Conaprole, que es la principal exportadora del país, y con una empresa como Coleme en Cerro Largo en pleno conflicto por el despido de dirigentes sindicales en un contexto de apoyo económico hacia esa empresa. Por eso se valoró como una jornada muy importante. Castillo habló al inicio del plenario y marcó sus orígenes sindicales, dijo que no viene a ocultar cuáles son su formación y su visión de lo que será el Ministerio de Trabajo. No adelantó medidas efectivamente sobre esta realidad puntual, sino que venimos a poner oreja para llegar en marzo con un panorama bien claro. Vamos a escuchar algunas declaraciones de Castillo entonces. Bueno, terminamos viendo la prioridad con ellos mismos, con las trabajadoras y los trabajadores, establecimos cuáles son las prioridades ante tanta cantidad de problemas, de situaciones de distinto tipo, establecer la prioridad. Nosotros nos vamos con la prioridad hoy, que son con las situaciones de conflicto que hay, ¿no? Particularmente nos preocupa la situación de Coleme, porque afecta a una parte de los departamentos, una parte de la ciudadanía que impacta fuertemente. Allí hay
muchos despidos, la inmensa mayoría de los despidos son de trabajadoras y trabajadores que están sindicalizados y sus propios dirigentes. Bueno, una situación bastante anómala. Otras situaciones que se vienen arrastrando, algunas desde la anterior etapa en nuestra gestión, como Calcar, para hablar de una, o Clandi, para hablar de otra, otras que van en distinta entidad planteándose a medida que pasa el tiempo. Preocupación por la situación que viven, compromiso en torno a poder resolverlo en cuanto antes. Todos somos conscientes de que la única forma de que el Uruguay pueda distribuir mejor la riqueza para en donde no la está tocando es precisamente que haya mejores industrias, es que sus principales industrias traten mejor a sus trabajadores, respeten más los acuerdos, en que haya mejores salarios, porque se convive con salarios muy comprimidos, muy bajos. Y bueno, estas son parte de la situación. Hasta aquí entonces la palabra del futuro ministro de Trabajo, que se fue hacia el Parlamento también a reunirse con representantes de los sindicatos de la industria farmacéutica. Vamos a hablar con Enrique Méndez, preside la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y fue quien hizo un panorama general de la situación del sector antes de escuchar al ministro de Trabajo. Enrique, gracias por estos minutos, valoración de la jornada y bueno, un resumen de lo planteado. Bueno, buenos días, gracias por estar. Sin duda que hoy una valoración muy positiva porque frente a una gran dificultad que se viene atravesando con las situaciones conflictivas, que son las que, en resumen, en el intercambio con las autoridades venideras del propio Ministerio de Trabajo, donde nosotros venimos acarreando estas situaciones de conflicto ya desde el 28 de noviembre, por ejemplo, con el caso de los despidos antisindicales y abusivos de Coleme, donde a pesar de que hemos colocado fórmulas alternativas de solución, de reducción de la jornada y la semana laboral con condiciones de distribuir el trabajo y que no tengan que existir despidos como están ocurriendo el día de hoy, porque necesita también ese padrón, porque hay que decirlo así, esta empresa que recibe fondos del Estado no ha tecnificado, no es que tenga una condición de precisar menos trabajadores para realizar las tareas, los necesita a las trabajadoras y a los trabajadores. Hoy ya llevamos en un entorno de 80 días sin soluciones a estos problemas. Y en este escenario, junto a la situación de Calcar, que si bien se ha empezado a revertir aquellas situaciones que a fin de año surgían del incumplimiento de los pagos, de salarios y de aguinaldo, pero que sigue esa fragilidad que tiene la propia industria de Calcar por las malas gestiones empresariales que llevaron al endeudamiento profundo que tiene, junto a otra serie de situaciones muy preocupantes hoy en cláusula de prevención y solución de conflicto con empresas como Alimentos Fraiventos que colocan sobre la mesa que despiden a un trabajador porque ya no quieren contar con él, porque no, o sea, por su propia decisión. Bueno, todo este tipo de situaciones son jodidas, no se venían dando, sin duda han ocurrido posterior también así del propio 24 de noviembre pasado, y nosotros lo vemos con muchas preocupaciones en un escenario donde aprovechamos también para hacerle los planteos a este ministerio entrante, que luego de haber firmado una prórroga de Consejo de Salario que va hasta el 30 de junio, vamos a tener en este año Consejo de Salario para negociar, y en una industria donde la clara realidad no es esta que viven a lo largo y ancho de estas industrias que tenemos situaciones conflictivas, sino que tenemos en el Uruguay a la industria principal de América Latina, que tiene el 71% de la industria láctea y que es reconocida por el Banco República y por la Unión Europea como la principal exportadora de nuestro país, y de forma constante, que vienen realizando inversiones millonarias en plantas industriales y en oficinas, lamentablemente de forma muy concentrada. Esa es la realidad, que tenemos una industria que también tiene al principal productor de América Latina, pero que es muy desigual y que sin duda se concentra cada día más al sur del país y generando grandes dificultades así para sostener y mantener los puestos de trabajo, las plantas industriales. Aumentó la producción y bajó la cantidad de horas trabajadas. Eso en los últimos 10 años claramente se demuestra cómo el techo de los 2.000 millones de litros de leche remitidos a las plantas año a año ha sido una constante.
que ha tenido en esos 10 años quizás un 3% más de producción contra un 15% de horas trabajadas menos que han caído. Eso demuestra, según nuestro Instituto Cuesta Duarte, aproximadamente un crecimiento de la productividad en términos de producción de un 20%. Lamentablemente de eso las trabajadoras y los trabajadores no se están viendo beneficiados y eso sin duda va a ser parte de la discusión que nosotros vamos a tener hacia el Consejo de Salario, junto a la necesidad de la reducción de la jornada laboral como una cuestión de bienestar, de condiciones de mejorar en calidad de vida, pero también así para distribuir el trabajo entre todas y todas, como en los ejemplos que mencionábamos de Calcar, de Coleme, de Lactalis Parmalat, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos elevado una plataforma que hoy se lo presentamos al Ministro de Trabajo y el equipo entrante, donde también hablamos del desarrollo productivo nacional territorialmente responsable, donde es necesario que se invierta en nuevas plantas industriales en el interior del país y no siempre acá concentrados cerca del puerto. En ese escenario se hicieron todos estos planteos, fueron, tenemos que decirlo así, no le pedimos recetas mágicas, soluciones mágicas. Justamente, Enrique, porque en su intervención Juan Castillo decía, reconozco, me doy cuenta de la expectativa que genera en el mundo del trabajo la llegada de un ministro de origen sindical, pero dijo eso mismo, no hay recetas mágicas, hay que identificar las prioridades y ver hasta dónde más se llega. Sí, sin duda, nosotros no la solicitamos así, pero sí estamos solicitando que se pongan cartas en el asunto, no pueden existir más dilatorias en estas situaciones urgentes. Sin duda hubo una respuesta de priorizar las urgencias en el marco del tratamiento de las mismas, nosotros lo vemos con muy buenos ojos eso. Es una señal importante que antes de asumir se hayan acercado, se hayan interiorizado, hayan escuchado nuestra voz. Nosotros lo venimos reclamando, lamentablemente en la ley de lechería las trabajadoras y los trabajadores somos los únicos que estamos por fuera, no siendo reconocidos como un actor fundamental dentro de la industria láctea, y en este caso que las autoridades entrantes se estén interiorizando para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos medidas resueltas ahora, hay una instalación de una carpa que se va a desarrollar en el centro de Melo, en Cerro Largo, en defensa de los puestos de trabajo, buscando soluciones. No queremos que acá haya un proceso de trabajo entre la empresa y actores del Estado, como la Intendencia que pretende, así lo ha dicho, acceder a ese predio para poder instalar barrios privados en esa zona y valorizar así eso, inyectándole casi como si fuera un premio para una empresa que está violando el derecho sindical de organización y el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores en Cerro Largo. No queremos que eso se pueda dar en este escenario y eso va a llevar y va a tener como corolario una marcha que en febrero vamos a estar realizando desde Melo hacia Montevideo, instalando la carpa así frente a la torre ejecutiva y bueno, era también de cuestión de orden que nosotros planteásemos así a las autoridades entrantes, que va a estar tiempo antes de que se termine este periodo de gobierno, pero también, si no se encuentran las soluciones, va a estar cuando ingrese el gobierno entrante. Gracias, Enrique. No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos encontrar las soluciones en los ámbitos de diálogo como correspondería que fuese. Bien, este tema entonces es un tema de transición. Castillo dijo que en la documentación que se le entregó por parte de las actuales autoridades, Coleme y Calcar, figuran entre las preocupaciones del gobierno saliente. Decir en el cierre, Pilar, que Marcela Barrios, negociadora en los consejos de salario, se presentó ante los trabajadores de la industria láctea diciendo que tendrá una oficina de puertas abiertas, y el futuro inspector general de trabajo, Luis Puig, en un momento de la intervención de la Federación, aclaró hacia quienes los estaban escuchando que la Inspección General de Trabajo viene a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras y no del trabajo en general, poniendo un poco la lupa cuál será la orientación de las futuras autoridades. Pilar, seguimos contigo. Muchísimas gracias, Federico. Y agregar una información que a las 4 de la tarde Juan Castillo y el equipo que lo va a acompañar en la futura administración van a ser recibidos por el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, para avanzar en este proceso de transición. Mañana, 8:30, aquí va a estar en la entrevista central de la primera edición de MBD Noticias. Y seguimos en otros temas, porque la vertiente artiguista aprobó este fin de semana la candidatura o precandidatura de Salvador Esqueloto para la Intendencia de Montevideo. De esta manera se suma a otros nombres que ya están en consideración, como son los del senador Mario Vergara y de la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro.
Hemos resuelto poner a disposición de nuestra fuerza política el nombre del arquitecto Salvador Esqueloto como una opción de servicio a las montevideanas y los montevideanos, dice la declaración adoptada este sábado por la Mesa Ejecutiva Nacional de la vertiente artiguista. El sector afirma en su comunicado que Esqueloto posee un talante unitario, articulador y con gran experiencia política en la orgánica del Frente Amplio, así como en responsabilidades de gobierno, que se ha destacado en el ámbito público, privado y en la vida académica, citando, por ejemplo, que se desempeñó como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay. También menciona su rol en los gobiernos departamentales y nacionales del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez y Mariano Arana en sus 2 periodos de gobierno, culminando su actividad como director nacional de vivienda entre 2016 y 2020. Con este pronunciamiento ya son 3 las candidaturas confirmadas por el Frente Amplio para Montevideo, las cuales deberán ser ratificadas en febrero por la Convención Departamental. El senador Mario Vergara es impulsado por su sector sereñistas, mientras que la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, fue propuesta por el Partido Comunista. Resta conocer también si el Partido Socialista finalmente propondrá al actual intendente Mauricio Zunino o si el sector de la vicepresidenta electa Carolina Cose, la Amplia, impulsará el nombre de la futura diputada María Inés Ovaldía. Y Salvador Esqueloto dijo a MBD Noticias que la decisión lo tomó por sorpresa, aunque se venía hablando del tema en la interna sectorial. Sobre la gestión de la comuna, dijo que la articulación entre el gobierno departamental y nacional es una oportunidad para la próxima gestión en Montevideo. Bueno, me sorprendió un poco, es verdad, porque esto fue un proceso muy corto y la noticia se hizo como pública en la tarde de ayer, sábado, se resolvió el día viernes a la noche, pero en realidad era un tema que se venía hablando desde fin de año a nivel de distintos grupos y personas. Por supuesto que después de pensarlo y conversar con gente más amiga y próxima, habilitamos eso y se hizo muy recientemente público. En el próximo periodo hay una perspectiva bien interesante y alentadora, porque obviamente el país entra en una etapa nueva. Todo lo que tiene que ver con la articulación de lo nacional y departamental es una oportunidad nueva, cuando en el periodo anterior realmente eso no ocurrió, ¿no? Es decir, hubo no solo un recorte de los recursos y las transferencias a los gobiernos departamentales, particularmente al de Montevideo, sino también una ausencia de sintonía de las políticas. Entre las prioridades que entiende deberían primar en la próxima gestión departamental, el arquitecto hizo hincapié en la necesidad de mejorar el transporte metropolitano. A su vez, planteó que hay que atender los resultados del monitor de opinión pública de la Intendencia de Montevideo, que reveló que la desaprobación de la gestión en 2024 creció por primera vez por encima de la aprobación, debido a, entre otros puntos, la gestión de residuos. Al respecto, citó lo declarado por la también posible candidata del Frente Amplio a las elecciones departamentales capitalinas, Verónica Piñeiro. La solución del problema de los residuos no es solo un tema de ingeniería y un tema logístico, también hay un tema social y cultural, y bueno, esto creo que ambas formas de abordaje tienen que ser parte de la nueva gestión. Y también hay novedades de candidaturas en otros partidos. El sector, por ejemplo, de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, liderado por el senador Pedro Bordaberry, lanzó este fin de semana la precandidatura del diputado Walter Cervini a la Intendencia de Canelones, en representación de esa colectividad bajo el lema Coalición Republicana. Según publicó La Diaria, el próximo sábado la Convención Departamental del Partido Colorado confirmará la candidatura bajo el lema Coalición Republicana junto a los 2 candidatos del Partido Nacional, Sebastián Andújar y Alfonso Lerete. Cervini, recordemos, es oriundo de la localidad 18 de Mayo, al norte de Las Piedras. Fue edil departamental entre 2010 y 2019 y diputado en la última legislatura 2020-2025. Por su parte, en el Partido Nacional del Departamento de San José, la agrupación Sumate definió presentar 2 precandidaturas en la próxima convención departamental del nacionalista que se va a realizar los próximos días y aspira a que también haya un tercer precandidato respaldado por el resto de los sectores del partido. Los nombres para intentar retener la comuna Maragata son la actual intendenta Ana Benteberry y el diputado Rubén Basigalupe. Vamos a otros temas. Un trabajo de investigación desarrollado por el Grupo Mutantes de la Universidad Católica
reveló que en los liceos y en otros espacios públicos y privados, los menores de edad apuestan con plata en sitios ilegales de apuestas online. Lo hacen con la plata que le dan los padres y las madres para otras cosas, que les regalan las propias salas, como el regalo de bienvenida, o que les prestan amigos y familiares. Para poder hacerlo deben crear usuarios truchos con datos reales que también toman de los documentos de sus familiares o amigos mayores. Entre los adolescentes uruguayos, las apuestas deportivas son la opción más popular y van desde tópicos como a qué minuto se hará el primer gol, qué equipo hará el primer cambio, cantidad de corners, resultado exacto y goleadores, entre otras muchas opciones. El sitio más usado es Supermatch, única plataforma de apuestas deportivas autorizada en Uruguay, y aunque depende de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas, es manejada por la banca de Quinielas, una empresa privada. La investigación de Mutantes explica que aunque los juegos de azar están prohibidos para menores de 18 años en Uruguay, muchos acceden a Supermatch creando perfiles falsos con las cédulas de familiares o amigos mayores de edad, tanto con o sin consentimiento de ellos. Entrevistado para este trabajo académico, el director de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Ricardo Beroá, dijo que conoce las irregularidades pero que no puede hacer nada porque no contamos con los recursos técnicos para ejercer un mayor control. También fue consultada para este trabajo la psicóloga Gracie Gómez, coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de la Facultad de Medicina, en convenio con Casinos del Estado. Dijo que están al tanto de que jóvenes de 12 o 14 años están accediendo al juego utilizando cédulas o usuarios de adultos, tanto en medios habilitados como ilegales que son más atractivos en cuanto a posibilidades y premios como Bit365 y BBWin, que pese a estar prohibidas en Uruguay, siguen estando disponibles. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas lleva bloqueados 1.620 sitios de juego ilegal. Sin embargo, muchas de estas salas online crean nuevas direcciones web que redirigen a la misma página original y evaden el bloqueo. Según expertos en las apuestas deportivas y el fútbol en particular, se encuentra el engaño más fácil. Por eso la principal atención de las casas de apuestas está puesta sobre adolescentes varones. Según los expertos consultados para la investigación Lo importante no es divertirse, del grupo Mutantes de la UCUDAL, en las apuestas deportivas se encuentra el engaño más fácil porque gozan de impunidad por estar asociadas a algo positivo como es el deporte. Según Oscar Cole, psiquiatra especializado en el tratamiento del juego patológico, los adolescentes varones tienen más tendencia a involucrarse en el mundo de las apuestas deportivas por su interés en el deporte y en Uruguay especialmente en el fútbol. En este sentido y a nivel global, la relación entre los sitios de apuestas y el fútbol es cada vez más visible. Por ejemplo, a nivel de las publicidades durante los partidos y en los entretiempos, la mayoría son de casas de apuestas y también cuando los jugadores salen a la cancha. De los 8 equipos que disputaron los cuartos de final de la actual Copa Conmebol Libertadores, 7 están patrocinados por casas de apuestas. Además, de las 10 selecciones que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol, 4 tienen acuerdos con este tipo de empresas. En Uruguay, dice el estudio, las casas de apuestas aún no se infiltraron de lleno en el fútbol. Tenfield permite emitir publicidad de Supermatch durante los partidos e incluir publicidad en los carteles a los costados de la cancha. Aún así, según el decreto 366 del año 2017, al no haber otras empresas de apuestas habilitadas a operar en Uruguay, cualquier tipo de publicidad que hagan está prohibida. La justicia concedió la prisión domiciliaria por problemas de salud al subcomisario Ricardo Zavala, única persona procesada por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber durante la dictadura militar. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló esta decisión. Ricardo Zavala Quintero se encontraba procesado con prisión desde octubre del año pasado en el marco de la investigación de la causa conocida como el caso de los vinos envenenados. En 1978, los dirigentes del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereira y Mario Heber, recibieron cada uno una botella de vino a modo de obsequio en sus domicilios. Solo la de Heber fue abierta e ingerida por su esposa, Cecilia Fontana de Heber, que falleció producto del letal insecticida Fox Dream que tenía su contenido. Según informó El Observador, la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria a Zavala, cuyas huellas dactilares aparecieron en una de las botellas del triple atentado, fue de la jueza Verónica Esther Pena Molina, con base en un informe médico del Instituto Técnico Forense, que habla de que el paciente presenta un alto riesgo cardiovascular que se vería reducido de acceder a este beneficio.
En tanto, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló la decisión, argumentando que el Código del Proceso Penal reserva este beneficio para enfermedades graves o circunstancias que hicieran evidentemente perjudiciar la prisión efectiva, hipótesis que, según entiende, no se verifica en este caso. El abogado Javier Barrios Bove, que representa al senador Luis Alberto Heber y su familia en este caso, también pedirá que se anule la prisión domiciliaria. Según explicó Barrios Bove, no puede descartarse el riesgo de fuga del subcomisario, que optó por fijar residencia en La Coronilla, balneario de Rocha, que se encuentra a 24 kilómetros de la frontera con Brasil. Todos conocemos lo que es la frontera seca o la frontera entre Rocha y Brasil o entre Uruguay y Brasil. Por más que tengas una tobillera, creo que estás a menos de 40 kilómetros, nos llama poderosamente la atención. Por eso es que queremos poner en sobrealerta a las autoridades, a la justicia, a la sede, que es quien dispuso esta medida, y bueno, que tomen las medidas y que dé las garantías. Tampoco también desconocemos, porque también está la orden de poner la tobillera, cuál es la cobertura que existe en esa zona por parte del sistema de medidas alternativas del Ministerio del Interior. ¿Cuánto demora en darse cuenta que una violación al perímetro, en llegar desde la comisaría, el destacamento, el lugar más cercano a la zona donde supuestamente está? Porque si es media hora, si es una hora, no cumpliría los fines de ubicar a la persona y evitar un riesgo de fuga. Organizaciones de derechos humanos de Argentina denuncian el vaciamiento y desmantelamiento de espacios de memoria. Áreas de conservación y mantenimiento son algunas de las más afectadas, según el coordinador del sitio de memoria, conocido como Automotores Orletti, Ricardo Maggio, quien también calificó de lamentables las palabras del expresidente José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre la existencia de falsos testimonios de sobrevivientes. El terrorismo de Estado existió, señaló. El recorte de personal y desfinanciamiento de los espacios de memoria llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei en Argentina llegó a su punto más alto en los últimos días tras la caída del techo en una de las habitaciones donde funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde pasaron decenas de uruguayos. La caída de la mampostería provocó además la pérdida de hallazgos encontrados a lo largo de 20 años de trabajo que eran preservados como pruebas materiales y judiciales. Se desmantelan áreas de no tenemos conservación, prácticamente no hay trabajadores del área de mantenimiento. En el caso de Orletti tampoco despidieron a la persona que estaba en el área de investigación. Despidieron personal en el área de pedagogía de memoria. En realidad lo que compromete es todo el funcionamiento del sitio. Consultado sobre las expresiones del expresidente José Mujica en torno a la existencia de falsos testimonios de detenidos para condenar represores, Maggio dijo lo siguiente. La verdad que es increíble que realice esas declaraciones. Los desaparecidos no son un problema de Argentina. El terrorismo de Estado existió en las dos orillas y en toda la región, lamentablemente. Y lo que no se puede poner en duda es la palabra de los sobrevivientes. No creo que ninguna víctima invente un relato, porque siempre, digamos que siempre se actuó con la verdad y siempre se exigió juicio y castigo. Nunca hubo, digamos, venganza ni justicia por mano propia. Así que la verdad que es muy lamentable las palabras tanto de él como de Lucía. Hacemos una brevísima pausa y seguimos ya con el último bloque de MBD Noticias. Último bloque de MBD Noticias y vamos a hablar de ventas, porque esto lo que pasó en los comercios uruguayos es que creció 1%, lo que tiene que ver con las ventas, en diciembre respecto al mismo mes de 2023.
Esto según la última edición de Radar Scantech. El incremento para todo el ejercicio 2024, sin incluir la venta de aguas, también fue de 1%. El último informe de Radar Scantech muestra que entre enero y diciembre de 2024 las ventas en comercios locales se incrementaron un 1% con relación a 2023, mientras que la facturación aumentó un 7% sin considerar las ventas de agua. Discriminando por zonas, la mayor caída en el movimiento comercial se registró en el centro del país, mientras que hubo estabilidad o crecimiento en el resto del territorio. Si se toman las 4 familias de productos, el análisis al cierre de 2024 indica que respecto al año previo, que crecieron limpieza un 2,8%, cuidado personal un 2,7% y alimentos un 0,7%, pero descendió bebidas un 11,0%. Las ventas del grupo limpieza registraron un crecimiento tras las fuertes caídas de 2023, alcanzando valores positivos en la mayoría de los meses de 2024, con una recuperación atribuida a los productos para el cuidado de la ropa. Cuidado personal, por su parte, se recuperó a partir de mayo, registrando el principal aumento en la categoría de cuidado oral. La familia alimentos mostró estabilidad en los últimos 2 meses, con un mayor aumento de la subfamilia Copetín. Mientras tanto, en bebidas se registró una fuerte caída en el periodo mayo-agosto, producto del impacto de la crisis hídrica. A pesar de esto, sin considerar la venta de aguas, la venta de bebidas tuvo un crecimiento de 1% en el año. Específicamente, las categorías de productos que tuvieron un mayor crecimiento en diciembre fueron donas, fernet, cepillos dentales, mixer con alcohol y pastas congeladas. En tanto, las que tuvieron una mayor caída fueron repelentes, insecticidas, ron, sidra y leches vegetales. Respecto al contexto macroeconómico en el que se dan estas variaciones, es relevante destacar que el Producto Interno Bruto, PIB, tuvo una variación interanual de 4,1% y el índice de precios al consumo, IPC, se situó en 5,49% al cierre del año, un porcentaje dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay. Además, el desempleo continuó su tendencia a la baja respecto a los meses anteriores, llegando a un 7,2% a todo el país en diciembre, y el salario real creció 1,4% respecto al mismo mes del año previo. Para realizar el informe, Scantech realizó una selección de más de 6.000 puntos de venta conectados en todo el país, incluyendo las principales cadenas de supermercados y farmacias. Y nos vamos a Estados Unidos, donde de un momento a otro Donald Trump va a tomar juramento por un segundo mandato. Estas son las imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos hablando de asumirá como 47º presidente de Estados Unidos, una investidura que se llevará a cabo en un espacio cerrado, como estamos viendo. Ahí está ingresando Donald Trump. Y el espacio cerrado es porque hay altas temperaturas, muy frías, que se están en la capital de Estados Unidos, en Washington. Probablemente además será el día de investidura más frío desde 1985. Y se espera que Trump, quien está ingresando en estos momentos y saludando a Joe Biden, preste juramento en esta rotonda del Capitolio ante el presidente de la Suprema Corte, John Roberts. La lista de invitados incluye a líderes políticos, expresidentes, multimillonarios influyentes, entre ellos Elon Musk. Se espera que el presidente electo implemente rápidamente decretos sobre inmigración, política energética, operaciones de gobierno federal para marcar docenas de prioridades políticas de campaña. Trump se ha comprometido también a emitir cerca de 100 decretos en su primer día, y también se plantea indultar a algunos de los que participaron en las manifestaciones y en el ingreso al Capitolio el 6 de enero de hace 4 años, esto según confirmaron a fuentes de CNN. Y bueno, ahora lo que estamos viendo en pantalla, qué es lo que está ocurriendo allí en el Capitolio. Por las bendiciones para Joseph Biden, para nuestros hombres y mujeres en uniforme, por cada uno de nosotros que hemos decidido proceder con este día de toma de posesión.
podemos apoyarnos en la plegaria de la Biblia sobre la que nuestro presidente va a colocar su mano en el juramento. Cuando nos unimos en la súplica del rey Salomón pidiendo sabiduría, al comenzar su gobierno, Dios de nuestros padres, en tu sabiduría, tú haces que Dios gobierne tus criaturas, que se haga justicia con integridad. Dale a nuestro líder sabiduría, porque es tu servidor. Hazlo consciente de sus debilidades. Y ahí escoltado por el y presidente actual y el presidente entrante, es lo que está sucediendo en estos momentos allí en Washington. Vamos a volver apenas esté hablando Donald Trump. Y nosotros ahora volvemos con otros temas porque la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, anunció este domingo que una misión técnica del organismo llegará a Buenos Aires la próxima semana para avanzar rápidamente en un nuevo programa. Calificó además de excelente la reunión de hora y media que mantuvo con el presidente argentino Javier Milei. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que Argentina hizo un tremendo progreso con la inflación en baja y la estabilización de su economía, que ha comenzado a crecer y que la población del país empieza a ver algunos beneficios de ese progreso apoyando las reformas de Milei. Excellent meeting. In the context of tremendous progress that Argentina has made. Además del mandatario argentino, en el encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Bernstein, quienes tienen como objetivo conseguir de 11.000 a 20.000 millones de dólares para frenar eventuales corridas del dólar y blindarse para una posible eliminación del cepo cambiario. Sin embargo, aunque elogió la gestión de Milei, el organismo aún no habló públicamente del monto del nuevo acuerdo, ya que todavía existen resistencias en avalar un desembolso de grandes dimensiones, y Georgieva no ocultó que aún existen diferencias con Milei al pedir que haya una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios. En este contexto, la directora gerente aseguró que el FMI y Argentina van a trabajar con rapidez en el nuevo programa para presentarlo al board del fondo, que finalmente tiene la última palabra y está controlado por Estados Unidos, por lo que la relación personal y política que tiene Milei con el presidente Donald Trump será determinante para la decisión del organismo. Continúa el retorno de cientos de personas a sus hogares en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en el segundo día del alto al fuego entre Israel y Hamás. Sin embargo, las personas desplazadas regresan a una ciudad prácticamente devastada por los ataques israelíes contra el enclave durante los últimos 15 meses, que han dejado 47.000 personas muertas. Miles de palestinos salieron a las calles de Gaza en el inicio del esperado alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás. Mientras miles regresan a sus casas, otros visitan las tumbas de sus familiares y otros celebraron la esperanza de una paz duradera. En el norte del territorio, donde se vivieron algunos de los ataques aéreos y batallas israelíes más intensas con Hamás, imágenes de drones mostraron a cientos de personas caminando por un camino polvoriento a través de un paisaje devastado de hormigón aplastado y metal retorcido. Las familias desplazadas que regresan a Jabalia, el mayor de los 8 campamentos de refugiados históricos de Gaza, revisan lo que queda en sus casas utilizando palas para limpiar los escombros de las paredes derrumbadas. A su vez, se informó que más de 600 camiones con ayuda humanitaria ingresaron en el primer día de tregua a Gaza. Esta es la primera de las 3 fases del acuerdo que pone en pausa durante al menos 6 semanas el conflicto de 15 meses que ha dejado más de 46.000 palestinos asesinados, unos 17.000 de ellos menores de edad y más de 1.700 israelíes, entre ellos los más de 1.200 asesinados por Hamás el 7 de octubre durante los atentados que desataron la ofensiva de Israel. Hasta aquí llegamos con esta edición de MD Noticias, en la edición central 18:55, y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. Desde las 10 de la mañana, el plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se encuentra reunido analizando la situación del sector, en especial los despidos en la cooperativa de lechería de Melo, Coleme. Sobre el mediodía recibieron al designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.
La bancada de senadores electos del Frente Amplio se reunirá esta tarde en la Huella de Sereñi. El encuentro, que será encabezado por el presidente de la coalición, Fernando Pereira, y Carolina Cose, es el primero para comenzar a coordinar el trabajo que iniciarán a partir de febrero, cuando inicie la legislatura. La vertiente artiguista aprobó este fin de semana la precandidatura de Salvador Esqueloto para la Intendencia de Montevideo, sumándose a las del senador Mario Vergara y de la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Crece en Uruguay el problema de las apuestas online por parte de menores, incluso en escuelas y liceos, inventando perfiles y obteniendo datos de sus mayores, asesorados por los captadores de los portales especializados. Con la entrada en vigencia este domingo del cese al fuego en la Franja de Gaza, miles de familias palestinas regresan a sus casas en medio de la devastación. En esta primera fase, Hamás liberó a las 3 primeras rehenes y el sistema de cárceles israelí completó la liberación de 90 prisioneros palestinos. Donald Trump asume por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, acompañado por dirigentes de la derecha internacional y por primera vez una delegación de la República Popular China. Entre las primeras medidas, anunció que retrasará la prohibición de la red social china TikTok en su país y la expulsión de miles de indocumentados.